Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubiera. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado en nuestro programa al doctor Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, quien nos acompaña en esta tarde. Sí, Alejandro, y con Carlos Romero hablaremos sobre las negociaciones que han iniciado el gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición venezolana. Bienvenido, Carlos Romero. Muchas gracias, completamente a las órdenes. Un placer saludarlos. Carlos, ¿cuál es tu perspectiva de las negociaciones que se iniciaron en México el pasado viernes 13 de agosto entre el gobierno y la oposición? Perspectiva tiene una sola palabra: cautela. Cautela porque hay una historia de conversaciones y negociaciones entre el gobierno y la oposición que no han llegado a feliz término. Y cautela porque no sabemos muy bien cuáles son las aspiraciones de cada factor en relación al negociar en la mesa, es decir, cuáles son los elementos maximalistas que tiene cada uno de los factores, cuáles son los elementos que pueden negociarse, a qué se va a renunciar, etcétera. Y por lo tanto, entonces, no tengo un entusiasmo general sobre estas conversaciones, aunque deseo que se lleven adelante, que son dos cosas distintas. Ahora, efectivamente se han producido varias rondas, varios momentos de negociación, desde aquellos donde estuvo muy activa la OEA, luego el Vaticano, luego Rodríguez Zapatero también estuvo muy activo, el mismo Reino de Noruega ya en el pasado estado. Entre esos procesos y lo que está sucediendo ahora, ¿ves diferencias, ves similitudes? Hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias porque primero hay una determinación de la comunidad internacional de apoyar este nuevo ciclo. En segundo lugar, porque la oposición y el gobierno vienen de diferencias muy grandes, de que lo que ha significado desde enero del año 2019 el gobierno provisional de Juan Guaidó y esta cierta manera de tener en Venezuela una especie de dualidad de poder que no ha logrado imponerse uno al otro y ha determinado entonces que haya una agudización del conflicto político entre el régimen y la oposición. De tal manera que esta es una ronda que está recibiendo unos activos y unos pasivos muy grandes, como nunca se había visto en los últimos años. Y eso, por supuesto, es sumamente resbaloso, porque si no se llega a término, si no se llega a una negociación, si no se llega a un final feliz, el venezolano va a quedar muy desencantado. Entonces yo prefiero tener cierta cautela y reserva sobre los acontecimientos que puedan darse a partir de este mes. Carlos, ¿cómo ves el diseño en sí de la negociación que se está dando en esta oportunidad, de acuerdo a las cosas que han trascendido, por supuesto? Para empezar, todos los preparativos se hicieron con mucha más discreción que en oportunidades pasadas, ¿no te parece? Sin lugar a dudas, el protocolo de estas reuniones es un protocolo mucho más fino, mucho más determinado. Hay un memorándum de entendimiento que se firmó, hay un planteamiento general que es asumido por ambas partes. Pareciera que se está perfeccionando la manera de hacer el juego entre las delegaciones que representan el régimen y la oposición. Por supuesto que hay imponderables, que alguien importante del gobierno hable fuera de la reunión, que se filtre alguna información. Esas son cosas que deben cuidarse, pero tengo la impresión que hay un control bastante alto sobre las opiniones que no sean opiniones comunes y que no sean opiniones de consenso. Por supuesto, estamos comenzando en este momento, pero yo estoy hablando del momento en el cual realmente se vaya a negociar, que tiene costos para el gobierno y la oposición. Ya, por ejemplo, la oposición, el hecho de reconocer que el gobierno de Maduro es el gobierno de Venezuela es un costo bastante alto. El hecho de pedir junto con el gobierno que cesen las sanciones económicas es
un costo bastante alto, pero también es un beneficio alto para la oposición que se haya reconocido su papel en el futuro del país, como también es importante para la oposición haber tenido la valentía de reconocer que las medidas que se tomaron a través del gobierno paralelo y la dualidad de poder en enero del año 2019 no dieron resultados. Y eso amerita un punto a favor de la oposición porque ha demostrado que tiene capacidad de aprendizaje. Ahora, y volviendo al tema de las sanciones, que en su mayoría las sanciones más relevantes son las impuestas por los Estados Unidos. Y pareciera que el régimen ilegítimo de Maduro, de manera desesperada, quiere buscar que se levanten esas sanciones. ¿Ves eso viable? Indudablemente que es viable y entre otras circunstancias porque los Estados Unidos sabe que no puede contribuir a que haya en Venezuela un gran conflicto político de grandes quilates, que no haya en Venezuela una guerra civil y por lo tanto entonces los Estados Unidos saben muy bien que aliviar las sanciones puede más bien a largo plazo beneficiar una salida política a la situación nacional. Uno de los grandes pecados que se le puede decir a los Estados Unidos durante el gobierno de Trump es que planteó una situación de conflicto sumacero, de conflicto terminal con el gobierno de Venezuela, no tomando en cuenta que sus experiencias en otras latitudes habían sido bastante dañinas para el acontecer nacional y que no habían llegado a nada, como son los casos de algunos países del Medio Oriente o el caso que hemos visto reciente de Afganistán. De tal manera que bajo el concurso y la ayuda de países latinoamericanos y también de países europeos, los Estados Unidos se ha dado cuenta que tiene que también girar y demostrar que tiene capacidad de aprendizaje para negociar con el gobierno del presidente Maduro. Mira, Carlos, ¿qué papel están jugando los actores internacionales implicados en este proceso de negociación? Cuéntanos un poco cuál es el papel de Noruega, el de México, el de Rusia y el de Holanda, que han sido los países pues, que han sido mencionados hasta el momento. Sí, son diferentes planos. El motivador fundamental es el Reino de Noruega. Ese es el elemento fundamental como gobierno. Es el facilitador. Después hay países que están acompañando y hay países que están observando, pero todos ellos tienen un nivel de compromiso importante. Pero por supuesto que la mayor responsabilidad es sobre el Reino de Noruega, que es el que ha puesto la primera piedra en esto y ha buscado apoyo. Si ustedes ven con detalle los países que forman parte de todo el apoyo para que se lleve a cabo las negociaciones, es una especie de países que representan que son amigos del gobierno y otros países que son amigos de la oposición de una manera equilibrada. Y eso habla muy bien que países como Rusia, en el caso de estar cercano al gobierno, o países como los Países Bajos, de estar cercano a la oposición, puedan entonces también entablar una especie, no de negociación ni mucho menos, pero sí de consenso sobre y de apoyo a lo que pueda terminar sucediendo, que sea positivo entre el gobierno y la oposición. Carlos, ya para cerrar, la pregunta que no puede faltar, pero que es la más, justamente la más resbalosa. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, no es la más resbalosa, es la más comprometida. Bueno, yo te voy a utilizar las herramientas de los politólogos, los escenarios. Hay 3 escenarios. Primero de ellos, que no pase nada, es decir, que sea un ciclo más frustrado. El segundo escenario es que se llegue a un acuerdo y se pueda dar las condiciones para que la oposición compita en las elecciones y a su vez el régimen reconozca que ha tenido unos desvíos autoritarios que han hecho mucho daño a todo el país y se pueda lograr consenso sobre determinadas políticas, la política sanitaria, por ejemplo, en el término de lo que significa el coronavirus y el COVID-19, la política de ayuda humanitaria, la política económica, la política de seguridad, todos los elementos que están en la agenda
de Venezuela en este momento tienen que ser trabajados coordinadamente entre la oposición y el gobierno. Y hay un tercer escenario que vaya a una situación grave, que no haya ningún tipo de institucionalidad en el país y que puedan suceder cuestiones como pronunciamientos militares o invasiones militares o situaciones de conflicto social nunca visto en Venezuela, etcétera, que ojalá no se dé en ninguna circunstancia. Bueno, muchas gracias, Carlos Romero, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes sociales, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.